Estimados alumnos, muy buenos días. El día de hoy, dentro del curso de Historia Universal, vamos a ampliar un poquito más el tema correspondiente de los reinos bárbaros, habiendo tocado en la clase pasada lo que eran las tribus bárbaras. Ahora vamos a hacer los reinos bárbaros y vamos a conocer cuál va a ser el final de este grupo de personajes que van a irrumpir dentro de un momento en lo que era la zona romana o imperio romano de Oriente y Occidente. Estos nuevos reinos bárbaros, después de haber sido o haberse convertido en reinos de unas tribus, son los que van a seguir viviendo fuera del territorio romano. Buscaban de una u otra manera querer ingresar, ya sabemos a través de qué método pacífico y violento, pero sabemos que también se van a establecer ya de una manera organizada. Por ejemplo, estos pueblos eran los ostrogodos, que se establecieron en lo que hoy es Italia, los visigodos en lo que hoy es España, los francos en lo que hoy es Francia, los anglosajones que venían desde tierras lejanas, Inglaterra, los lombardos que eran del norte del mismo Italia, los hunos que venían pues de Hungría, de Rumanía, ¿no? En este caso, por ejemplo, Atila, los vándalos que venían desde Francia, España y el norte de África, vivían en toda esa zona. Todos estos pueblos están organizados en este cuadro esquemático como reinos bárbaros. Y estos reinos bárbaros pues eran pueblos germánicos orientales. Surgieron grupos anteriores que invadieron el Imperio Romano, se establecieron en el sur de la Galia, de lo que es hoy en día Francia. En el año 507 se establecieron en Hispania, lo que es actualmente España. En el año 711 su reino desapareció en una batalla contra los árabes. Me estoy refiriendo a este pueblo de los visigodos que estaban en el país, lo que hoy en día es España. Ahora, cada pueblo o cada reino bárbaro tiene un origen, tiene también sus gobernantes, o sea, sus reyes. Si tuvieron reyes, por ende fueron reinos. Anterior a estos reinos, se llamaron simplemente pueblos bárbaros, que fueron pues unos personajes que solamente a través de la guerra mataban, conquistaban, quitaban, asaltaban, para poder ellos seguir sobreviviendo. ¿A costas de quién? A costas del Imperio Romano de Oriente y Occidente. Por ejemplo, tenemos a los ostrogodos, habíamos dicho que vivían en la zona de Italia. Este pueblo o este reino bárbaro ostrogodo era de origen germánico. Se establece a orillas del río Danubio, que queda obviamente en Italia. Su principal rey, Teodorico, considerado el más ilustre de los reyes por su apoyo a la cultura. Los visigodos, que estaban en España, de la región de los Carpatos, indoeuropeos. Sus principales reyes, Alarico, quien saqueó Roma, Ataulfo, lleva a su pueblo a España, Teoredo, que participa en la derrota de Atila, Recaredo, que se convierte al catolicismo, Recesvinto, que promulga el fuero juzgo, Don Rodrigo, último rey visigodo derrotado por los moros en el año 711. Para el reino franco, pueblo germánico dividido en salios y ripuarios. Su rey, Meroveo, participa en la derrota de Atila, y Clodoveo, que participa o se convierte al catolicismo después de la batalla de Toibiac. Los anglosajones, que venían desde Inglaterra, también llamado pueblo germánico. Egberto, unificador de Heptarquia. Heroldo, destronado por los normandos en el año 1056. Los lombardos, que venían del norte de Italia. Los lombardos aparecieron tardíamente en el siglo VI. Desiderio va a ser su principal rey, quien fue derrotado más adelante por Carlomagno. Los hunos, representados por su máximo guerrero, Atila, lo llamaron el azote de Dios,
derrotado por una coalición de bárbaros conformados, visigodos, francos, bárbaros romanizados en la batalla de Campos Catalúnicos o de Chalons. Una coalición viene a ser un grupo de ejércitos de diferentes lugares que vinieron justamente a derrotar solamente a uno. ¿Por qué? Porque veía que en él ya no solamente era conquistar Roma, sino muchos pueblos de la zona de Europa. Por ello, estuvieron un poco temerosos y buscaron la forma de cómo eliminarlo. Entonces ya conocemos que en la batalla de los Campos Catalúnicos, Atila es derrotado. Este pueblo de Atila era un pueblo nómada, ¿no? Nómada sabemos que se trasladan de un lugar a otro, era de origen mongol, que penetra en el siglo IV, provocando el desplazamiento de pueblos germánicos a Europa. Finalmente, los vándalos, que estaban en Francia, España y el norte de África. Su máximo gobernante, Genserico, saquea Roma. Fueron sometidos por los bizantinos durante el gobierno de Justiniano. Todos estos pueblos están organizados dentro de este cuadro esquemático que realmente es bastante claro para los conocimientos de ustedes. A continuación tenemos un poquito más, en base a lo que hemos trabajado en el cuadro anterior: visigodos, España; ostrogodos, Italia; francos, Francia; los anglosajones, Inglaterra; y los hunos, Hungría. Esta descripción también lo podemos ver en la imagen que está a un costadito. Observemos cómo Europa ya estaba, y parte de lo que es Asia, ya estaba dividido en esos reinos, como tú lo puedes observar. Entonces, los reinos bárbaros se formaron sobre la base de lo que habían sido anteriormente provincias y colonias romanas. Recordemos que todo el Imperio Romano, una vez que desapareció, estos reinos bárbaros se apoderaron sobre ese territorio y sobre él mismo comenzaron ellos a construir sus nuevas organizaciones. Organización de los reinos bárbaros. El rey, normalmente elegido por un consejo. Con el tiempo, este rey era de poder hereditario. Habían constantes guerras entre bárbaros y los romanos. Las ciudades romanas emigraron hacia las zonas rurales. Villas fortificadas. En las ciudades romanas se crearon también murallas. Estos pueblos germanos, que agrupaban pues a varios de estos reinos, nace la cultura greco-romana, judeo-cristiana y también la cultura germánica. Los pueblos, al llegar al poder, establecieron monarquías donde gobierna un rey, nombrada por guerreros de confianza como eran los duques y los condes. En la justicia se preocuparon por obtener leyes escritas. Cada reino tuvo su código. Esto significó un retroceso. ¿Por qué? Porque se aplicaban muchas de estas justicias en formas distintas y diferentes. La religión. Los pueblos germanos se transformaron al cristianismo. El idioma. Se impuso el latín sobre las lenguas germanas en las leyes o códigos y asuntos de gobierno y de la iglesia. Y la sociedad va a nacer el matrimonio entre germanos y romanos. ¿Cómo vivían estos pueblos germanos? Principalmente en la economía de la agricultura, el pastoreo, la caza. Más adelante van a hacer lo que es la industria, ¿no? Hasta conseguir tierras para el desarrollo de actividades agrícolas rudimentarias. Políticamente, estos pueblos bárbaros o reinos bárbaros vivían, cada tribu constituía, ¿no?, por una unión. Una tribu tenía un rey, un consejo de padres de familia, que eran las personas más experimentadas que aportaban las experiencias. La familia era regida por el padre, como lo es hasta hoy en día, ¿no?, en muchos de los casos, valga la aclaración. Estos conflictos entre clanes o familias se van a resolver mediante el pago de multas o la vendetta. ¿Eso qué significa? Que ese dinero lo aprovechaba el rey porque era el que decidía quién tenía o no la razón. La religión era politeísta.
esta religión va a comenzar a obtener gran cantidad de seguidores. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que dentro de una de las organizaciones, la religión, nos dice que los germanos se van a volver cristianos. La decadencia del Imperio Romano, ya sabemos nosotros que va a tener un gran problema gracias a que Teodosio pensó que la forma de salvar este gran imperio era dándole territorios a sus dos hijos, Arcadio y Honorio, ¿no? Y eso le devolvería la unidad territorial. Pero eso no se va a poder porque la medida que el señor Teodosio va a aplicar va a ser demasiadamente tarde, y eso le va a permitir que los pueblos y los reinos bárbaros poco a poco crezcan, se desarrollen y lleguen a desaparecerlo totalmente desde el continente donde ellos se encontraban. En la diapositiva que te estoy señalando, seguramente aquí con el puntero del mouse podemos encontrar, ¿no?, algunas características propias que ya lo hemos tratado en la diapositiva anterior, un poquito más desarrollado concerniente a qué es lo que se venía de este gran imperio caer. Así, en estas dos diapositivas podemos notar cuál era el ideal del imperio romano, tanto de Oriente como Occidente. ¿Cómo se manejaron? ¿Cómo manejaron la parte religiosa? Que era lo que realmente se tenía mucho que rescatar. Y eso va a ser un constante litigio, en el sentido de que estos pueblos van a buscar la forma de cómo desarrollar la parte religiosa, que era lo que por aquel tiempo era lo más poderoso. Entonces, estos pueblos realmente van a querer concretar una serie de experiencias en las cuales el pueblo va a tener que seguir, porque recordemos que ellos se habían vuelto cristianos, o sea, seguidores de Cristo. Ahora, también tenemos algunas características de los pueblos. Hemos tratado de los germánicos. Acá tenemos a los francos, a los ostrogodos, a los visigodos, a los vándalos. Fueron pueblos que cada uno estableció su sistema social, político, aunque en lo económico todos se basaban en lo que era la agricultura y en la industria. Eso va a significar que casi todos tengan el mismo desarrollo económico. Lo único que va a diferir en cada uno era el desarrollo político, o sea, cómo ellos comenzaron a gobernar, cómo sus reyes establecieron lo mejor para su pueblo, cómo estos reyes van a comenzar a crear nuevos territorios fuera de sus dominios para poder ellos seguir creciendo poco a poco. Una vez que estos reinos bárbaros culminan, significa que estamos llegando al final de esta etapa y estamos pasando a una nueva edad. Esa edad sería la Edad Media, ¿no? Entonces, a partir de la Edad Media ya tenemos nosotros la idea de lo que es unos nuevos personajes, unos nuevos gobiernos, en la cual realmente trataremos en la clase posterior. En esta bandeja les estoy dejando mi número telefónico, un horario de lunes a viernes de 10 a 12 del día. Encantados de resolver alguna duda, alguna pregunta. No sin antes también decirles que les estoy dejando unas hojas de aplicación con una tarea, el cual la próxima semana, sea un viernes posterior, vamos nosotros a ir refiriendo y revisando, para lo cual se necesita que ustedes puedan tomarse una fotito o puedan de repente filmarse en la situación que ustedes lo están resolviendo. Y eso sí, la solución igualmente tendrían ustedes que presentármela por este mismo medio. Muy buenos días y hasta pronto.